Canal Historias de la Biblia presenta las 3 grandes misiones del ángel Miguel, el ángel más fuerte. La primera gran misión: defender el cuerpo de Moisés. Miguel es probablemente el ser angelical más conocido mencionado en la Biblia. Sabemos que Miguel es un arcángel, pero ¿cuál es su papel específico? ¿Qué logró y cuáles son sus responsabilidades y cómo encaja en el ejército celestial que Dios ha reunido? Dios eligió mantenernos en la oscuridad sobre los eventos que llevaron a la muerte de Moisés. Dios le permitió vislumbrar la tierra prometida, aunque le fue imposible poner un pie en ella. Moisés contempló la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, que forma parte de la cadena montañosa conocida como Pisga. Este monte se encuentra en lo que ahora es la moderna nación de Jordania. A Moisés no se le permitió ingresar a la tierra prometida debido a su desobediencia a Dios. Moisés desobedeció directamente a Dios al golpear la roca en lugar de hablar con ella. La muerte y el entierro de Moisés, siervo del Señor. Deuteronomio capítulo 34 versículos 5 al 8. Así murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, como el Señor había dicho. Dios lo sepultó en el valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero hasta hoy nadie sabe dónde está su sepulcro. Moisés murió a la edad de 120 años, pero sus ojos no se habían debilitado ni había perdido su fuerza. Los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, hasta que terminó el tiempo de luto. Leemos: así murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab. El epitafio de Moisés, aunque no tenía uno físicamente como una placa de mármol o metal colocada sobre su tumba, era simple. No se refería a Moisés, príncipe de Egipto. No era Moisés, asesino egipcio. No tenía nada que ver con Moisés, pastor en el desierto. No era Moisés, portavoz nacional. No era Moisés, el operador de milagros. No tenía nada que ver con Moisés, profeta. No tenía nada que ver con Moisés, el hombre que vislumbró la gloria de Dios. No tenía nada que ver con Moisés, quien nunca ingresó a la tierra prometida. En última instancia, el título era simple: Moisés, siervo del Señor. Judas 9 describe una ocasión en la que Miguel, el arcángel, disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Parece que había una disputa sobre el cuerpo de Moisés, y Judas indica que Miguel, el arcángel, triunfó en este conflicto, apelando a la autoridad del Señor y diciendo: «El Señor te reprenda», en respuesta a la otra parte. Sin embargo, no está del todo claro por qué Miguel luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés en primer lugar. Algunas personas creen que el diablo pretendía usar el cuerpo de Moisés como un objeto de adoración para tentar a Israel a caer en la idolatría. Dios quería proteger el cuerpo de Moisés, por eso hasta el día de hoy nadie sabe dónde se encuentra su tumba. Aparentemente la buscaron con pasión, como era de esperar, para marcar a este gran líder de la nación. Cuando Moisés falleció, había vivido una vida que se puede dividir en 3 partes. Vivió 120 años. Sirvió como príncipe heredero de Egipto durante 40 años. Pasó 40 años como un simple pastor en el desierto y finalmente pasó 40 años guiando a los hijos de Israel hacia la tierra prometida. Los 2 primeros tercios sentaron las bases para el contenido y las actividades del último tercio. Moisés estuvo dispuesto a dejarse moldear por Dios durante un periodo de 80 años. Esto demostró que la observación hecha en Deuteronomio 31:1 era correcta, ya que ni sus ojos ni su vitalidad habían disminuido. Los hijos de Israel derramaron lágrimas, pero eventualmente el periodo de duelo y lamentación por la muerte de Moisés llegó a su fin. Los días de luto por Moisés, quien era de gran importancia, llegaron a su fin. Era hora de seguir adelante hacia otras cosas. El plan que Dios tenía en mente no terminó con Moisés, ni terminó con ningún hombre. El testigo fue entregado y la obra de Dios continuará. Se nos dice que no ha surgido otro profeta como Moisés en Israel desde entonces. Sin embargo, ha habido grandes gobernantes de Israel, así como líderes, profetas y sacerdotes. Pero antes de la llegada de Jesucristo, quien es conocido como el Mesías, nunca hubo otro hombre que ocupara todos los roles de manera tan gloriosa como Moisés. Número 2. La lucha contra el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es mencionado solo en Daniel 10, una sección apocalíptica y, por lo tanto, al menos parcialmente simbólica del libro de Daniel.
El príncipe de Persia es muy probablemente una referencia a un ser espiritual malvado que gobernó Persia en la antigüedad. El profeta Daniel había tenido una visión preocupante sobre una gran guerra. Entró en un periodo de luto, ayuno y oración de 3 días. Dios envió un mensajero celestial para explicar la visión en respuesta a la oración de Daniel. Daniel anticipó algo asombroso porque lloró y ayunó durante 3 semanas antes de que sucediera. El ángel que se le apareció era extremadamente hermoso. Aunque los compañeros de Daniel no vieron la visión, estaban aterrorizados. Mientras tanto, Daniel había sido debilitado por el temor sagrado y se había quedado dormido. Daniel capítulo 10 versículos 10 a 14. Luego alguien me tocó y me puso de pie, temblando sobre mis manos y mis rodillas vacilantes, y me dijo: Daniel, eres muy amado. Presta mucha atención a lo que voy a decirte. Levántate, porque he sido enviado a ti. Cuando me dijo esto, me puse de pie temblando, y continuó: No temas, Daniel. Desde el primer día en que decidiste buscar entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y vine en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Luego vino Miguel, uno de los príncipes supremos, en mi ayuda, porque fui impedido de seguir allí con los reyes de Persia. Ahora he venido a explicarte lo que sucederá a tu pueblo en el futuro, porque la visión se refiere a un tiempo futuro. Aquí se aclara sobre la guerra en el reino espiritual. Daniel había orado y ayunado durante 3 semanas y el ángel había sido enviado desde el primer día en respuesta. Sin embargo, el ángel había sido retrasado por una figura llamada Príncipe del Reino de Persia, que se le opuso durante 21 días, todo el tiempo que Daniel había estado ayunando y orando. Esto aparentemente era un demonio de alto rango asignado a la nación de Persia para representar el reino del diablo y luchar contra el de Dios. Como resultado, el mensajero que vino a Daniel estaba involucrado en una guerra angelical. De hecho, el príncipe demoníaco de Persia ejerció un poder tan increíble que Miguel, uno de los principales príncipes, fue enviado en su ayuda. En Judas 9 se nos dice que Miguel es un arcángel. El ángel pudo llegar a Daniel debido a su fuerza. Un ángel aclara cómo se desarrollarán los últimos días de los judíos en la visión final de Daniel. Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de su pueblo, aparecerá en ese momento. El ángel también se refiere a Miguel como el príncipe de Daniel. La Biblia no dice qué significa, pero está muy claro que Miguel tiene responsabilidades especiales con Israel. En su papel de luchador, Miguel tiene una responsabilidad particular por Israel. En Daniel 10:21 y Daniel 12:1 se le llama príncipe de esa nación. Al leer la historia antigua y moderna, vemos la mano de Miguel defendiendo a Israel. A pesar de su gran poder, Miguel permanece completamente sumiso al Señor. Judas 1:9 demuestra su dependencia del poder del Señor. Los ángeles justos se clasifican y se someten a la autoridad. Considerando la fuerza del arcángel Miguel, su sumisión a Dios es aún más hermosa. El término arcángel significa ángel de rango más alto. La mayoría de los ángeles en la Biblia se describen como mensajeros, pero Miguel se describe como un ángel que está luchando o enfrentando espíritus malignos y principados en los 3 libros. A pesar de su angustia y debilidad, el ángel fortaleció a Daniel para recibir la revelación que sigue en los capítulos 11 y 12. Pero había una batalla angelical más por venir. El ángel tuvo que regresar de inmediato para luchar contra el príncipe de Persia. Luego informó a Daniel que el príncipe de Grecia vendría. Esto implica que los demonios de Satanás están constantemente en conflicto con el reino y los siervos de Dios. Debes estar preparado para luchar en el reino espiritual, donde no puedes ver la batalla. Efesios capítulo 6 versículos 10 a 18. Finalmente, fortalezcanse en el Señor y en su poderoso poder. Pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y, después de haberlo hecho todo, mantenerse firmes. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe,
con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con toda oración y súplica. Tengan esto en mente, perseveren en la oración por todos los santos. Hay batallas que se libran y cosas que suceden en el reino espiritual que quizás no sepamos, pero se nos enseña que nuestra conducta tiene un efecto en lo que sucede allí. Por eso nunca debemos dejar de orar y someternos al Señor en obediencia. Lo que sucede en nuestras vidas de fe tiene implicaciones mucho más grandes de lo que podemos ver. Por lo tanto, debemos mantenernos firmes y confiar en el Señor incluso cuando no podemos ver lo que está haciendo. En su oración, Jesús instruyó a sus seguidores a pedir liberación del maligno a diario. Lucas capítulo 11, versículos 1 a 7, versión internacional. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del maligno». Cristo es el modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Pasó mucho tiempo liberando a las personas del dominio de los espíritus malignos. Expulsó demonios de personas poseídas con frecuencia, públicamente y con éxito. Pero los demonios no abandonaron a la humanidad incluso después de que Jesús fue crucificado. Atormentarán y poseerán hasta que Cristo regrese para redimir a su iglesia. Aún estamos en guerra hasta entonces. El conflicto entre los dos reinos continúa. Número 3. La guerra en el cielo. La guerra estalló en el cielo con Miguel y sus ángeles de un lado y el dragón y sus ángeles del otro. Esto ocurrió en medio de la tribulación. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 a 9. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón es completamente derrotado y pierde su posición. Él y sus aliados son arrojados a la tierra. Sin embargo, este no es su destino final. Antes de que comience el milenio, Satanás debe ser restringido. Para lograr esto, un ángel desciende del cielo con una llave para el abismo y una gran cadena en su mano. En cierto sentido, nuestro Señor ató a Satanás cuando vino a la tierra. Mateo capítulo 12, verso 29. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Entonces podrá saquear su casa. Esta es otra etapa de su atadura. El ángel arresta a Satanás y lo ata por 1000 años. Juan enumera 4 nombres para el tentador: dragón, serpiente, diablo, acusador y Satanás, el adversario. Durante el milenio, el archienemigo está confinado en el abismo. El abismo está sellado para que no pueda engañar a las naciones. Al final del reinado de Cristo será liberado para su última breve rebelión. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Observe el relato de Juan sobre él, el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, aquel que engaña al mundo. Después de esta batalla frustrada, Satanás es juzgado y atormentado para siempre, junto con la bestia y el falso profeta, que fueron arrojados al lago de fuego al comienzo de los 1000 años. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La declaración continúa: los creyentes perseguidos vencieron al maligno por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. En fidelidad a él, sellaron su testimonio con su propia sangre. Apocalipsis capítulo 12, versículos 11 y 12. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Por lo tanto, regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los habitantes de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los cielos pueden regocijarse por la partida del dragón, pero es una noticia terrible para la tierra y el mar. El diablo sabe que su tiempo es corto y está determinado a derramar su furia tanto como sea posible. Actualmente Satanás no está en el infierno, aunque seguramente irá allí. La forma principal en que Satanás ataca al pueblo de Dios es a través de la blasfemia y él es el acusador de nuestros hermanos. Sin embargo, los creyentes tienen un abogado divino ante Dios llamado Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a uno que aboga ante el Padre, Jesucristo el justo. Satanás, el adversario, puede intentar erradicar al pueblo de Dios, pero Jesucristo es el buen pastor. Juan capítulo 10 verso 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10 verso 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Luego, Juan presenta una estrategia simple que los creyentes han empleado a lo largo de los siglos para vencer los ataques de Satanás. Un plan triple contra los ataques del diablo: cobertura, confesión y coraje. En primer lugar, la protección de los cristianos no es nada menos que la sangre de Cristo derramada por sus pecados. Sin la sangre de Cristo, una persona permanece vulnerable para siempre ante Satanás. La confesión del cristiano es la palabra de Dios. Recuerda que la defensa exitosa de Jesús contra las tentaciones del diablo fue completamente debido a su uso de la palabra de Dios. En tercer lugar, el coraje del cristiano se muestra al amar a Jesús más que su propia vida. No amaron sus vidas hasta la muerte. Satanás nunca duerme ni se cansa en sus repetidos ataques al pueblo de Dios. Los cristianos que piensan que la guerra espiritual es un tema excelente para discutir, pero no creen que esto afecte sus vidas diariamente, pueden estar vulnerables a la derrota espiritual. Los buenos soldados de Jesucristo saben que Satanás recorre la tierra buscando a quien devorar. Debemos estar preparados. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Miguel y las fuerzas celestiales derrotan al dragón Satanás y el diablo es arrojado a la tierra. Allí, enfurecido, Satanás hace guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen firme el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12 verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es necesario y a nadie le gusta, pero el enfrentamiento es algo que debe hacerse para corregir, purificar y unificar a la comunidad.